Buenas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de dos emociones difíciles, cómo podemos entenderlas y qué cosas podemos hacer para responder a estas emociones que nos pasan. Las dos para hoy son la culpa y el enojo. Así que vamos a empezar con la culpa. La culpa es una emoción compleja. En realidad querría empezar explicando algo que viene desde Darwin. Nosotros tenemos 6 emociones primarias. Son primarias porque son emociones que son adaptaciones biológicas, que las podemos observar idénticas a través de todas las diferentes culturas humanas e incluso de muchos mamíferos. Son respuestas adaptativas, son emociones necesarias que tenemos. Las 6 son el enojo, la tristeza, el miedo, el disgusto, la sorpresa y la alegría. Van a ver que si imaginan cómo se ven cada una de estas emociones, es muy normal entender qué le pasa al otro con esto. Fuera de estas 6 emociones primarias tenemos lo que se llaman emociones secundarias, que son más complejas. Es cuando una emoción primaria se mezcla con alguna creencia, un pensamiento. Y acá viene la culpa. La culpa siempre está sostenida por un pensamiento. Por ejemplo, algo que me plantean mucho en mi consultorio es, me siento culpable, que soy una mala hija, que no me estoy ocupando de esto, o que soy una mala persona, que no hago esto otro. De ahí viene la culpa. Entonces, veamos este ejemplo de me siento una mala hija porque no me ocupo de mi mamá de esta forma. Entonces podemos ahí distinguir, en realidad hay una creencia que es las buenas hijas deberían, bla, 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 cada uno completará la oración, y una otra emoción, que en general puede ser una mezcla de miedo, de tristeza, de enojo. Esto es lo que estamos sintiendo en realidad, solo que esas emociones simples humanas se complejizan por nuestras creencias de que nosotros deberíamos ser diferentes. Si vieron alguno de mis videos, ya seguramente escucharon el daño que nos hacen estas creencias de cómo las cosas deberían ser. Cuando observamos que en realidad la culpa está sostenida por estos pensamientos, nos detenemos a realmente pensar, ¿yo estoy de acuerdo con esto? ¿Yo realmente creo que todas las buenas hijas deberían hacer esto? Y ahí realmente podemos frenar a analizarlo. Uno de los conceptos que a mí me gusta mucho del budismo es el karma. Fuera de lo que a veces se dice en las películas, el karma simplemente quiere decir que las acciones tienen consecuencias. Entonces, cuando aparece esta creencia de las buenas hijas deberían todo esto, en realidad no estamos viendo que los vínculos tienen un historial, que de algún lugar sale nuestro deseo de hacer algo o no hacer algo. Es consecuencia del vínculo que existe, del vínculo que se formó, de nuestras posibilidades de vida. Entonces, para trabajar con la culpa, lo que vamos haciendo es, nos sentamos a observar si la creencia que sostiene la culpa es verdad, sigue siendo verdad, es parcialmente verdad, si realmente elegimos esa creencia o no. Y una vez que limpiamos el pensamiento, sí podemos sentarnos con la emoción primaria verdadera que existe debajo. ¿Qué es lo que me pasa? Me da enojo que mi mamá me pida estas cosas, me da tristeza verla en necesidad de estas cosas que me pide. Me da miedo que me deje de querer si no soy la buena hija que se supone que tengo que ser. Ok, acá aparece la posibilidad de habitar amorosamente nuestra experiencia y aprender a sanar y elaborar nuestras emociones sin las trabas que plantean los pensamientos que generan la culpa. Así que esto les dejo para practicar cuando sea que aparezca una experiencia de culpa, que la verdad es que no sirve para nada la culpa, no nos ayuda a cambiar, a evolucionar, a aprender. Entonces desarticularlo y trabajarlo así por partes suele ser bastante efectivo. La siguiente emoción de la que vamos a hablar hoy es el enojo. Como ya vimos, sí es una emoción primaria. Esto quiere decir más que nada que es sano sentir enojo. Es necesario sentir el enojo. Cuando sentimos enojo hay una parte nuestra sabia que nos dice, esto no está bien para mí, esto está cruzando mis límites, esto no es sano, no es lo que yo quiero para mi vida. Hay un no muy fuerte que aparece ante el enojo. Pero tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es lo que sentimos
Y otra cosa es nuestro comportamiento hacia los demás o en el mundo. Es muy sano sentir enojo, escucharlo, darnos cuenta qué es lo que nos viene, qué información nos viene a traer. Algo muy distinto es cultivar el enojo con pensamientos repetitivos que generan resentimiento, agresividad, odio. Y otra cosa totalmente distinta es después accionar, comportarme en el mundo totalmente tomado por la emoción del enojo. Entonces acá empezamos a distinguir cuál es la parte sana que es importante que aprendamos a escuchar y cuáles son otros comportamientos que no son lo inherente al enojo que tenemos que aprender a tomar. Thich Nhat Hanh dice que lo que ocurre en el enojo es como si alguien viniese y prendiese fuego en nuestra casa. Y en vez de ocuparnos de apagar las llamas, de salvar lo que es salvable, salimos corriendo a pelearnos con la persona que nos prendió fuego la casa, sin darnos cuenta que mientras tanto nuestra casa está en llamas. Esto es lo que nos pasa en el enojo. Cuando sentimos esta emoción, lo más importante es ocuparnos, atendernos a nosotros mismos. Frenar a ver qué me pasa a mí con esto, qué es lo que yo necesito, cómo me ocupo de mí, cómo me contengo, cómo me regulo, cómo me escucho, cómo me sano en base a esto que está pasando. Y siguiente, encontramos un comportamiento que está informado por la información del enojo, pero no totalmente tomado por la reactividad del sistema nervioso enojado. Encontramos una forma de centrarnos, elegimos cómo vamos a responder, no reaccionar, es algo que hablamos muy, muy frecuentemente en estos videos, cómo entender la diferencia entre reaccionar y responder y encontrar una pausa consciente para encontrar la mejor forma posible de responder a este desafío. Así que les dejo también esta práctica. Cuando perciben enojo, escúchenlo, no piensen que hay nada malo en ustedes porque están sintiendo esta emoción. Entiendan cuál es el no importante, sabio, fuerte que viene a traerles esta emoción. Acuérdense que ustedes no eligen sentirse enojados, pero sí eligen cómo responder. Podemos responder sin cultivarlo, sin empeorarlo con los pensamientos de siempre pasa esto, nunca van a mejorar las cosas, todos están en mi contra. Esas palabras suelen ser muy incendiarias. Y en vez, regularnos, encontrar una pausa consciente y pensar cómo voy a responder de una forma que tenga que ver con mi integridad ante esto que está pasando. Como siempre les digo, estos son cambios graduales. Ir tomando conciencia e ir aprendiendo otras formas de responder es el camino del crecimiento en el que nosotros creemos. Así que les dejo esta intención de practicar y de ser compasivos y pacientes con ustedes si no les sale de una, porque a nadie les sale de una, es completamente normal. Si tienen otras preguntas, otras temáticas que les gustaría que elabore, que conteste, pueden dejar acá anotados en los comentarios. Gracias por venir. Mi nombre es Ana Tempelsman.